Comienzo este capítulo en Atlanta. Le digo bienvenido al señor Rafael Navarro, director de El Nuevo Georgia. En la medida que van pasando las horas surgen nuevos datos y es tremendo lo que se ha sabido en cuanto a que podría haberse evitado la masacre del colegio secundario en la que un estudiante de 14 años asesina a dos de sus compañeros y también a dos profesores. Rafael, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Pedro. Muy bien y gracias también nuevamente por la invitación. No, con mucho gusto. ¿Qué ha sabido? Pues ha trascendido, Pedro, algo que nos tiene muy desconcertados, algunos un poco entrando del primer trauma del pasado miércoles, jueves y viernes y el fin de semana que empezamos a conocer nuevos desarrollos de esta noticia. Yo diría que hoy la comunidad amaneció un poco indignada al saber que, como tú lo dices, esto se hubiera podido evitar si es que se hubiera prestado atención a los llamados de alerta que hizo tanto la madre de este jovencito 30 minutos antes, como la abuela una semana antes, y el abuelo incluso un día antes, que aparentemente estuvo visitando la escuela para que pusieran atención sobre la situación de su nieto, que tenía problemas, por supuesto, evidentes de salud mental, de algún tipo de trastorno, y que además el FBI, como lo habíamos dicho ya y como ha trascendido desde el comienzo de esta situación, el año pasado tuvo la oportunidad de investigarlo y ahora incluso digamos que un tipo de controversia entre entre el sheriff y el superintendente de otro condado, porque no se les habría avisado de manera oportuna entre los dos distritos escolares y entre los dos jefes de las oficinas de los sheriff sobre la situación de este muchacho cuando fue trasladado del condado de Jackson al condado de Barrow. Entonces, esto realmente es perturbador porque no fue una señal, no fueron dos, fueron más de eso. Y eso definitivamente tiene a la gente mucho más desconcertada, Pedro, sabiendo que esto posiblemente se hubiera podido evitar si es que todas estas autoridades que tenían en sus manos proteger a los niños y a los maestros y a la comunidad en general, alguien no hizo su trabajo bien. Y quién sabe si no fue más de uno. El capítulo comienza con la abuela tratando de decirle a las autoridades de la escuela, ¿verdad? Del colegio secundario, Así es. que ahí hay un problema grande en desarrollo. Así es. Y que el niño necesitaba consejería, necesitaba que estuvieran pendientes de él, necesitaba que miraran mejor lo que iba a suceder con él, entre otras cosas porque el niño no estaba asistiendo a la escuela. Eso era algo que les preocupaba a ellos y que querían que la escuela se involucrara y que supieran que había un problema con este muchachito. Más tarde, parece ser que el propio abuelo también, el abuelo materno, fue a la escuela y dijo, hay que buscar ayuda con este muchacho porque están pasando cosas que no son usuales. No sabemos quién en la escuela ignoró esas alarmas, no sabemos todavía por qué no las tuvieron en cuenta, por qué no fueron tan minuciosos. Y eso nos deja además, Pedro, con la sensación de si las escuelas están tomando realmente en serio este tipo de advertencias, porque ahora fueron 4 personas fallecidas y 9 muchachos heridos. La pregunta es si están tomando en serio esta situación las escuelas, los consejeros y las autoridades administrativas también en el caso del FBI y de los sheriffs que tuvieron conocimiento de esto y qué tan protegidos estamos todavía. Rafael, si se tiene en cuenta que llama a alguien con una estúpida broma sobre que hay una bomba y evacúan una escuela instantáneamente, es más todavía impresionante que familiares tienen a alguien ahí muy cerca, saben que hay una perturbación, no está yendo a estudiar, ha dicho, ha escrito cosas que son realmente muy preocupantes y que ellos se vayan, como dice, por las grietas del sistema, espanta. Definitivamente. Y había nombres, había rostros, había personas, es decir, esto no era ni siquiera algo anónimo que alguien estuviera diciendo, tengan cuidado con este niño, tengan cuidado con el otro. Hay textos que fueron mostrados ya por la hermana
de la madre de este jovencito, y también hay evidencias también, porque todos los que entramos a una escuela sabemos que tenemos que firmar algo. Seguramente está la evidencia de que el abuelo estuvo el día anterior y también de las llamadas de la abuela. Es decir, hay nombres, hay rostros, hay personas, hay situaciones que fueron ignoradas e insisto, esto es mucho más preocupante todavía, porque cuando nos agarra de sorpresa dijimos, bueno, o decimos, bueno, tenía que pasar y pasar. No, definitivamente esto no tenía que haber pasado. Lo que yo veo, Pedro, adelantándome un poco, es que todo esto es la amalgama perfecta para posibles acciones de las personas implicadas en esto, de las personas, sobre todo de los familiares de las víctimas. Claro. Ahora, hablando del caso de la mamá, por favor me corrige si estoy equivocado. Ella, tengo entendido que manejó desesperadamente una vez que hizo la llamada telefónica para informar que le había recibido un mensaje de texto con su hijo, básicamente despidiéndose, ¿no? Ofreciendo disculpas, algo por el estilo, y que un consejero va a buscarlo, pero se equivocan de apellido, ¿es correcto? Bueno, la versión es que cuando la madre llama, Ajá. 30 minutos antes, porque ellos están, creo que ni siquiera están en Georgia en este momento, cuando la madre llama, el consejero la atiende y este muchacho es, es confundido el apellido, aparentemente eso es lo que sucede. Y entonces van y buscan a otro muchacho que no tiene nada que ver absolutamente, pero insisto, esto hace parte hoy de un poco esa frustración más allá del dolor. ¿Cómo es posible que se pueda cometer este tipo de error? Pues si tengo posiblemente la forma de volver a llamar a esta persona porque ya me quedó su número, yo la vuelvo a llamar y decirle, tu hijo estaba en esta situación o estaba en la otra, o cómo es tu hijo, porque los niños no son iguales, pueden que tengan el mismo color de cabello, pero no son iguales. Yo no sé con quién se encontró el consejero que dijo, no, el niño no tiene ningún problema. Ahora, Pedro, volvemos a lo medular de esto. Es la madre de alguien que está llamando y está diciendo, es mi hijo y estoy preocupado por esa situación. La pregunta que surge entonces dentro de las miles, el consejero va y le pregunta, ¿tú eres fulano de tal? Sí. ¿Tu mamá es fulana de tal? No. Ok, ahí hay algo que no me concuerda. Tu mamá no es Blanca, tu mamá es Brígida o María. Entonces, ok, la que me llamó es María, no Brígida. Es decir, se nos pueden pasar miles de escenarios en este momento. No podemos hacer desafortunadamente nada por las 4 vidas que se perdieron, pero sí creo que esto puede servir de un campanazo de alerta para tomar medidas y precauciones con relación a qué tanto estamos tomando en serio. Recientemente, hace un par de semanas, lo que tú decías, desalojaron el Capitolio Estatal por una amenaza de bomba falsa. Es decir, un anónimo, un correo electrónico, no se sabe dónde llega y no hay caras, no hay nada. Sin embargo, se toma la precaución, se cierra todo el centro de Atlanta y se toma medidas sobre eso. Aquí están hablando de un muchacho en una escuela con 1.800 estudiantes y esto pasó. Y una más, hablando de también en este caso contrastes. La familia del lado materno haciendo esfuerzos para tratar de prevenir un desastre y llegando a la situación de que casi llegó el momento en que se presta atención, pero es tarde. Y por el lado del padre, ya la justicia decidirá cómo se procesa este tema, porque Correcto. hay acusaciones específicas contra él. Pero el sentido común dice, ¿cómo no se va a dar cuenta que hay algo extraño en el niño? Y resulta que la Navidad pasada le regala un rifle. La Navidad pasada le regala un rifle y por lo que se ha ido conociendo también de la transcripción de lo que fueron las entrevistas en mayo del año pasado, cuando el FBI estuvo tratando de buscar el sospechoso que había mandado amenazas terroristas a la escuela donde él se encontraba entonces, parte de esa transcripción dice que el muchacho ya maneja armas, que ya sale a cazar y que está feliz cuando mató el primer ciervo y se vio, y lo el tipo, la transcripción dice literalmente, y el muchacho estuvo contento y se vio muy feliz cuando tenía las manos sucias de sangre. Todo esto se lo dice el papá a los investigadores que estuvieron en ese tiempo, según la transcripción que estamos conociendo ahora. Y eso no les llamó la atención para nada. Un niño que entonces tenía 12 años. Es decir, Pedro, todavía aquí sigue habiendo mucha tela de qué cortar. Y si seguimos conociendo más detalles, vamos a llegar posiblemente a estar más frustrados por lo que se pudo evitar y no se evitó aquí en Georgia.
Mil gracias por acompañarme, como siempre un gustazo, muy amable. Gracias, Pedro. Gracias a ti y gracias por la invitación nuevamente. Con mucho gusto. El señor Rafael Navarro desde Atlanta, él es el director de El Nuevo Georgia, con estos datos estremecedores. Seguimos.